Quizás no, tal vez entre las personas de alrededor nuestro, sino la sección de entre servirle a Dios y al mundo, ¿verdad? Porque la mayoría, aleluya, tiene excepción para no servirle a Dios, servirle al mundo. El Señor escogió un pueblo, lo sacó de la esclavitud. ¿Ven? Lo sacó de la esclavitud para entregar cosas mejores, una vida mejor, un bienestar mejor, ¿verdad? Para eso Dios sacó a su pueblo. En el capítulo 18, versículo 3, el Señor le dio ordenanzas al pueblo de Israel. Amén. Versículo 18, capítulo 3 de Levíticos. Y lo primero que le dijo: no haréis como hacen en la tierra de Egipto. Amén. Una orden que el Señor hace un pacto con el pueblo de Israel, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Y le dijo en el 4: mis ordenanzas pondréis por obras. Amén. Desde el principio le da, amén, aleluya, al pueblo de Israel la enseñanza y les dice lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. El propósito del Señor haber sacado a aquel pueblo de Egipto era haberlo sacado de un mundo, ¿verdad?, de perdición, de un mundo donde había mucha depravación, de un mundo, ¿verdad?, que hacía solo lo desagradable en contra de la ley de Dios. Una de las cosas más grandes era la idolatría, ¿verdad?, cosa que es abominación a Dios, la idolatría, ¿verdad? Entonces el pueblo de Israel estaba en Egipto, aunque eran cautivos, pero se habían acostumbrado a aquella vida que tenían en Egipto. Por eso es que renegaron tanto cuando Moisés los sacó, ¿verdad?, de Egipto y los anduvo por el desierto. Pero la única razón por la que estuvieron tanto tiempo en el desierto también fue por la misma razón, por la desobediencia, porque nunca quisieron escuchar la voz de Dios. Y eso hasta hoy en día no ha cambiado, ¿verdad? Porque todos y cada uno de nosotros hemos sido sacados del mundo, ¿verdad? Se puede que el mundo representa a Egipto también, como puede representar a Canaán, ¿verdad? Naciones perversas, naciones depravadas. Y Dios advierte a su pueblo para dónde lo lleva y le dice que no aprendan, ¿verdad?, las malas costumbres de aquellas naciones. Todo lo que era la idolatría, todas esas naciones lo tenían, eso se movía grandemente, pero el pueblo de Israel, que iba siendo conducido para ese lugar, llevaba una enseñanza, tenía un Dios que era el único al cual ellos debían escuchar, al cual ellos debían de servir, debían de aprender a escuchar su voz y hacer conforme Él les decía, ¿verdad? Y eso tampoco ha cambiado hoy en día. El cristiano está supuesto a escuchar la voz de Dios, a escudriñar las escrituras, que es la palabra de Dios, y hacer conforme las escrituras nos dicen, ¿verdad? Ese es para lo cual nosotros hemos sido llamados. Fuimos sacados de lugares diferentes, todos y cada uno de nosotros hemos sido sacados de lugares diferentes, con diferentes problemas, muchas veces enfermedades. El Señor nos ha sanado, que es lo que Dios no ha hecho por nosotros, ¿verdad? Pero de la misma manera tenemos una responsabilidad: servirle a un solo Dios. Amén. Un solo Dios. Así es, amén. No hay más dioses, no hay nada más importante que Dios, al que nosotros hemos confesado como Señor y Salvador. Hacer la voluntad de Dios, a movernos conforme Dios quiere que nos movamos. Amén, aleluya. Esa es la razón por la que el Señor también nos ha permitido a nosotros
poder salir del mundo, ¿verdad? Para que nosotros seamos diferentes. En Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 2, Pablo también le habla a los corintios y le dice: sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber, le dice, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. Amén. Así es que, ¿verdad? Lo mismo se lo sigue recordando Pablo ya en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Le sigue recordando la palabra. Amén, aleluya. Que como antes habían sido, cuando eran gentiles, habían sido llevados como los ídolos. ¿Por qué les decía eso? Porque, mi amado hermano, porque antes que nosotros fuéramos cristianos, quizás muchos de nosotros no creíamos en ídolos, pero sí éramos arrastrados o llevados como los ídolos. Cualquiera, amén, aleluya, lo llevaba para donde él quería, donde lo invitaban, para allí iba. Entonces usted estaba siendo arrastrado o llevado como un ídolo a un lugar, amén, aleluya, donde usted no debería, no podía haber estado. Era arrastrado, era llevado, amén, aleluya. Era semejante a lo que vamos a entrar ya en un momento, a los ídolos que hacían, amén, aleluya, que hacen hasta hoy en día, que tienen muchas iglesias, los adoran, los cargan, los besan, hacen de todo con ellos, ¿verdad? Sabiendo que hay un solo Dios. Y muchos, amén, hicieron eso en el tiempo pasado. Y digo hicieron porque nunca hice eso, ¿verdad? Nunca creí en esas cosas. Por eso le digo hicieron. Si lo hubiera hecho, le dijera hiciéramos. Hicimos, pero no, nunca lo hice. Nunca creí en esas cosas. Tuve una enseñanza del Evangelio desde que era un niño. Por eso es importante instruir a los niños en el camino del Señor. Porque como dice la Biblia, ¿verdad? Aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Tendrá el conocimiento de Dios y no fácilmente se doblará sus rodillas o inclinará su rostro a una imagen que no tiene vida. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Estamos entendiendo, ¿verdad? Trate de entender por dónde vamos y a lo que vamos. Entonces, aleluya. ¿Verdad? Esa es la idea. Cuando nosotros, antes de venir de Cristo, éramos arrastrados y llevados para donde sea. Algunos fueron arrastrados para las cantinas, otros para las drogas, otros para diferentes caminos, para diferentes lugares. Eran llevados, fueron arrastrados. Eran llevados ¿por quién? Por el diablo. El diablo los andaba como un ídolo, llevándolos, arrastrándolos, cargándolos, metiéndolos vicios, diferentes clases de vicios en la vida. ¿Quién no tuvo vicios aquí entre nosotros? ¿Quién nos salió, se puede decir, de Egipto? ¿A quién nos sacó Dios de Egipto? ¿A quién usó Dios para sacarlo a usted donde usted estaba metido? ¿Por quién usted está en este lugar? Primeramente por la misericordia de Dios. Pero segundo, porque Dios siempre tiene gente. Siempre va a tener personas que le tomen importancia a los que están allá afuera perdidos, a los que están necesitados. Siempre va a tener Dios a alguien al que va a usar para que venga a darle una palabra de aliento, a quien venga a orar por usted. Pero ese alguien que Dios va a usar tiene que estar también preparado para todo eso. Primeramente tiene que tener a Cristo en su corazón, tiene que tener la fe de que Dios todavía hace milagros. Algunos dicen que esos tiempos ya pasaron. Esos tiempos no han pasado. ¿Saben por qué no han pasado? Porque Cristo sigue siendo el mismo de hoy, de ayer y de siempre. Seguirá siendo. Como decimos aquí, ¿verdad? Usted puede dejar de ser cristiano, puede dejar de ser creyente, puede dejar su fe, pero Dios nunca va a dejar de ser Dios. Va a seguir siendo Dios por eternidades y eternidades. Nosotros quizás volveremos al polvo de donde nosotros fuimos tomados, y Dios siempre va a seguir siendo Dios. Nosotros quizás vamos a perder esa salvación por indigentes, pero Dios no va a dejar de ser Dios. Dios no va a dejar de darle la oportunidad.
¿A quién no le da la oportunidad a Dios? ¿A quién no se la dio? ¿A quién no se la ha dado? ¿A quién no está dispuesto a dársela? A todos. A todos. ¿Verdad? Pero Dios quiere que su pueblo siga sus mandamientos, sus estatutos, que escuche su voz. Y ese es el reto más grande que tiene el ser humano. Escuchar la voz de Dios, atender la voz de Dios. Muchas veces aquí, mi amado hermano, la escucha, la atiende, pero porque como obligatoriamente está en este lugar y no puede salir por vergüenza, tiene que escucharla, y esa es la razón por la que está en este lugar. Y aunque la palabra viene que no le gusta, usted tiene que escucharla. Pero una cosa es escucharla y otra cosa es atender y hacer lo que la palabra quiere, que la palabra de Dios, o lo que Dios quiere que la palabra haga en nosotros. Son dos cosas diferentes, porque usted escucha cuántos mensajes desde que usted es cristiano. Si usted se pone a pensar, ¿cuántos mensajes no habrá escuchado usted? ¿Cuántos mensajes? Algunos, amén, aleluya, salen de la iglesia, escuchan el mensaje de la iglesia durante la semana que no hay cultos, andan escuchando palabra de Dios en sus teléfonos, ¿verdad? Porque tienen necesidad. Pero por mucho que escuchemos muchas veces, mi amado hermano, no entendemos, seguimos siendo iguales. No queremos cambiar. Viene el maestro, enseña la misma palabra. Y nos habla Dios a través de la enseñanza, porque sigue siendo la palabra de Dios, la boca de Dios. De diferente manera. Sigue siendo. Los maestros, tanto con los niños como con nosotros, ¿verdad? Siempre tienen la paciencia de tomarse su tiempo, preparar una bonita enseñanza para que usted aprenda. Trata de buscar lo mejor, lo que pueda llegar a su corazón, lo que lo pueda hacer cambiar, lo que lo pueda hacer entender, pero no pasa nada. Seguimos como si todavía estuviéramos en Egipto, todavía arrastrando los recuerdos. El pueblo de Israel venía arrastrando todos aquellos recuerdos, desde la comida, todo lo que hacían en Egipto. Y aunque eran esclavos, estaban acomodados. El mundo allá afuera son esclavos del enemigo, pero están acomodados. Nadie quiere saber de Dios. Mayormente es por el testimonio que las iglesias tienen, el testimonio que nosotros mismos damos. Que en la iglesia, mi amado hermano, somos una cosa y allá afuera somos algo diferente. No todos damos un buen testimonio. Todos seguimos siendo arrastrados para Egipto, extrañando Egipto, extrañando a Canaán, extrañando todas las naciones perversas. Somos arrastrados a lo mismo. No queremos cambiar. El Señor tenía un gran problema con Israel, y uno de los problemas más grandes era que fácilmente era engañado, era arrastrado a la idolatría, fácilmente se inclinaba a ídolos, fácilmente cambiaba de Dios. Cuando había visto la mano de Dios moverse con poder, con gloria, amén, aleluya. Un pueblo que vio que le salió agua de la roca cuando tenía sed. Un pueblo que vio que le cayó maná del cielo, que le cayó carne. Un pueblo que vio que se le abrió el mar. Un pueblo que vio cómo le entregaba a sus enemigos en sus manos, ¿no? Eran intocables mientras no se apartaban de Dios. De la única manera que ellos tenían problemas era cuando ellos, mi amado hermano, se apartaban de Dios.
Si usted lee el libro de los jueces, es un libro muy bonito que ahí declara cómo el pueblo de Israel, cómo se apartaba de Dios a cada rato. Dios levantaba jueces, Dios levantaba hombres que lucharan por ellos, que les entregaran la victoria, que los sacaran de la esclavitud, de donde caían, amén, aleluya, muchas veces. Y después que eran liberados, tiempo después se olvidaban y volvían, dice la palabra de Dios, llorando, orándole a Dios, clamándole para que Dios tuviera misericordia. Venía Dios y se conmovía misericordia y volvía a levantar a otro, amén, aleluya, que peleara, que luchara por ellos y que los volviera a liberar. Y vivía liberándolos. Y ellos volvían a caer, cayendo a cada rato. No se quedaban quietos. Siempre pedían. Y todas esas cosas no han cambiado hoy en día. No hay mejor cristiano hoy en día que aquel que esté metido en la tribulación. Usted quiere ver a alguien clamando, metido en la presencia de Dios. Alguien, mi amado hermano, que tenga una enfermedad que le ha dicho el diablo, amén, aleluya, que sea una mentira, que se va a morir. Pero entonces esa es la única manera que usted puede clamar, esa es la única manera, amén, aleluya, que usted se puede meter con Dios, que se acuerde que hay un Dios vivo, que no tiene excepción de persona. No hay mejor cristiano que el que Dios mete a la tribulación. No hay. Pero solo lo mete, amén, aleluya, y lo rescata a Dios cuando viene humillado, lo mismo que hacía con aquel pueblo de Israel en los jueces, y mi amado hermano lo saca y vuelve al mundo, vuelve a lo mismo. Lo vuelve a meter otro y vuelve a clamar, y viene Dios, mi aleluya, con su misericordia, lo vuelve a sacar. ¿Sabe por qué? Porque Dios es grande misericordia, porque Dios tiene amor para con su pueblo, porque Dios le sigue dando la oportunidad. No importa, mi amado hermano, qué tan cerca somos nosotros. Dios no se cansa de tratar con su pueblo ni se va a cansar, pero va a haber un tiempo, mi amado hermano, va a haber un día en el cual, mi amado hermano, esas oportunidades se van a acabar. O viene Cristo o llega la muerte. Dos cosas, siempre te las repito, que pueden terminar con todo. O viene Cristo o llega la muerte. Por eso siempre digo, ¿verdad?, que hay que estar preparados, hay que vivir preparados. El Señor le habla a Israel y le dijo: oíd palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Y lo primero que le dice: así dijo Jehová, a través de Jeremías. Jeremías era un mensajero de Dios, un profeta que tenía que hablar, y hablaba. Y lo primero que le dijo: no apretáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones teman. Amén. El pueblo de Israel no tenía por qué tener temor. Usted no tiene por qué tener temor de nada. ¿A quién confesó usted como su Señor y Salvador? A Jesucristo. ¿Quién tiene el poder? Dios. ¿Y a quién se lo ha dado? A su iglesia. ¿Por qué tiene temor muchas veces? ¿Por qué tenemos temor? ¿Por qué tenemos miedo? Falta de confianza. Esa pregunta es difícil, ¿verdad? Es difícil de contestar. ¿Por qué tenemos temor? Le digo, no tenga, aunque las naciones tengan temor, ustedes no tengan temor de ellos. No tenían por qué tener temor. Le dice: porque los costumbres de los pueblos son vanidad. Y vamos a entrar a los ídolos, ¿verdad? Y es bien bonito, ven, aleluya, porque habla con tanta claridad la palabra. Y aquí hay personas que un día hicieron esas cosas de las que vamos a hablar. Adoraron imágenes, creyeron en imágenes, y algunos quizás todavía no lo hacen. Cuando ya Dios no les contesta, quizás sacan sus santitos que tienen por ahí escondidos, ¿verdad? Y ojalá que no sea así. Y si es así, arrepiéntase. Amén. Porque hay un solo Dios. Amén.
Pero en otro tiempo, cuando usted no tenía conocimiento, cuando usted no había sido instruido en la palabra de Dios, cuando usted no había leído la palabra de Dios, se puede decir que usted caminaba, ¿verdad?, sin ley, no conocía la ley de Dios. Lo hizo. Pero vino un día, reconoció a Jesucristo como su Señor y Salvador de su vida, y ya eso cambió. Amén. Eso cambió. Entonces lo bonito es porque las naciones de los pueblos son vanidades. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos, cortaron obra de manos de artífice con buril. Cuando habla de leño, ¿por qué dice leño? Porque de la leña hacían sus ídolos. Cortan un palo cualquiera en cualquier lado, ¿verdad? Un palo que sea fino, ¿verdad? Y hacen